Muy buenos días, tengan todos ustedes. Un gusto poderlos saludar esta mañana. Estamos a punto de iniciar con nuestras conferencias, posteriormente la inauguración oficial. Por lo cual tengo el gusto de presentar a nuestra primera conferencista. Si nos pueden bajar la música, por favor. Ok, muchas gracias. La ingeniero Azalia Libertad Orozco, Alternativas Sustentables de Residuos Orgánicos. Está capacitada por el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Guanajuato AC como profesional de proyecto fitosanitario para el manejo fitosanitario de frutales, plagas reglamentadas del aguacatero, plagas reglamentadas del agave, manejo fitosanitario de frutillas, profesional fitosanitario autorizado en materia de moscas de la fruta, inspección en plantaciones comerciales y de traspatio de cítricos de la región, Asvinc Soluciones Agrícolas. Tengo el gusto de presentar al ingeniero Azalia Libertad, para quien pido un fuerte aplauso. Azalia. Bueno, mucho gusto a todos. Muchas gracias a los del equipo del foro por la invitación. Bueno, bienvenidos sean todos ustedes de todos los lugares donde vienen. Muchas gracias por su asistencia a esta presentación. El tema que yo voy a presentar se llama Alternativas Sustentables de los Residuos Orgánicos. Y primero vamos a comenzar presentando qué son los residuos orgánicos y en qué se componen. Primero, los residuos sólidos urbanos. Están compuestos por una fracción de materiales como metal, vidrio, plásticos, y electrónicos y alguna parte de residuos orgánicos. Ahora sí, ¿qué son los residuos orgánicos? Los residuos orgánicos son residuos que salen a partir de animales, de vegetales y resultantes de la elaboración de alimentos. Aquí en esta tabla les presento algunos de los residuos dependiendo de su origen. Puede ser de origen animal, como los estiércoles, de diferentes animales. Los residuos vegetales, como malezas, residuos de cosecha, algunos de forraje. Les voy a presentar algunas estadísticas para que vean cuáles son los residuos que se generan en el mundo. El Banco Mundial en 2018 generó una estadística que anualmente se generan 2.010 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos. Aquí se engloban todos los residuos, metal, plástico, todos los residuos. Y se estima que en 2050 se generen 3.400 millones de toneladas. Es decir, que nuestra basura va en aumento. ¿Y qué estamos haciendo para tratar de bajar estos residuos? Una persona a nivel mundial genera 0.74 kilos al día de residuos sólidos urbanos, es decir, de basura. En México se generan anualmente 44 millones de toneladas y diariamente 120.128 toneladas en México. Quiere decir que es excesiva la basura que estamos generando pues todos nosotros. Ahora, en Guanajuato, aquí les voy a presentar una tablita, es una gráfica de generación de residuos de residuos sólidos urbanos por entidad federativa. Ahí pueden observar cuáles son los estados que más generan basura. Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, y nosotros como Guanajuato somos el quinto lugar a nivel nacional de los estados que más genera basura. Entonces tenemos que poner la vista en este lugar. Pero les tengo una buena noticia. Aquí en esta gráfica
circular, les muestro la caracterización de los residuos en México. ¿Cuál es el porcentaje de los residuos que se generan? Entonces, una muy buena noticia es que el 44% de los residuos que se generan son residuos orgánicos. ¿Y los residuos orgánicos qué podemos hacer? Reciclarlos y generar abonos. Pero también somos de los estados que más genera basura, pero también somos de los estados que más recicla. Aquí ven Ciudad de México, aunque es de los que más genera basura, el 81% lo recicla. Estado de México, el 10%, aunque sí somos el tercer lugar a nivel nacional de los estados que más recicla sus residuos sólidos, está muy por debajo, solo reciclamos el 3%. Imagínense todos los demás estados. ¿Y a dónde van estos residuos sólidos? Principalmente el 37% van a los rellenos sanitarios, que es a los basureros. Y no van seleccionados, van a disposición a cielo abierto. ¿Quién no se ha encontrado en carreteras, en lugares en las comunidades en donde encontramos basureros pequeños que se generan ahí? El 33%. Solo el 19% se recicla y se hace composta. Y una práctica muy mala que estamos haciendo también y que estamos generando pues contaminación es la incineración. El 11% de estos residuos sólidos urbanos se van a incinerar. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando los residuos orgánicos no se reciclan? Estas prácticas conllevan a un impacto social, económico y por mayor ambiental. ¿Por qué? Cuando los residuos orgánicos se descomponen en un lugar abierto, generan algunos gases, y esos gases contribuyen al efecto invernadero, al calentamiento global. Entonces, este año, si se dan cuenta, pues qué calorón hubo, y no nos damos cuenta que incluso esa generación de basura es la que estamos haciendo para contribuir al calentamiento global. Y también se genera una contaminación de suelos y de aguas, de cuerpos de agua, por los lixiviados que cuando se van descomponiendo, la descomposición se cae a los cuerpos de agua y pues ya van contaminadas. ¿Por qué tanta muerte de peces, de animales acuáticos y tanta agua ya no potable? Y además de todo, genera que nosotros tengamos una atracción de fauna, pues se podría decir maléfica, que causa focos de infestación de enfermedades que nos causan daño a nosotros como humanos, como las ratas, las cucarachas. En donde hay basureros siempre hay. Ahora, ¿qué alternativas sustentables podemos generar para poder eliminar todos esos residuos? Y aquí no voy a hablar de reciclaje de plásticos, de metales, sino de residuos orgánicos. La primera, es la generación de un biogás y un bioabono. Más adelante se las voy a explicar. La elaboración de compostas y la elaboración del lombricomposta, que es diferente. Hay otras que no menciono aquí por el tiempo, pero también no sé si han escuchado del bokashi y algunos biofertilizantes que se hacen también a base de estos residuos. Bueno, la primera, biogás y bioabono. ¿Alguien ha escuchado que me pueda mencionar con qué se hace, cómo se genera este biogás, para qué sirve? Sin leer, no sean tramposos.
Exactamente. Aquí obtenemos varios beneficios. El primero sería la elaboración de un biogás. Ese biogás, bueno, como les decía, los residuos orgánicos al descomponerse liberan gas, liberan amonio, liberan dióxido de carbono, y esos si no los contenemos en algún lugar, esos se volatilizan y se van al cielo y entonces causan el efecto invernadero. Pero si nosotros tenemos un lugar en donde hacer la descomposición cerrada, esos gases lo que nos van a generar es, tienen poder calorífico para prender estufas, para prender incluso para hacer electricidad. Y aparte tenemos después de que se genera el gas, va a sacar un bioabono que va a servir para nosotros colocar en nuestras plantas como biofertilizantes y no contamina, es orgánico. Entonces, este biogás se genera a partir de la digestión anaeróbica de la biomasa, es decir, la biomasa son pues los residuos orgánicos. Anaeróbica, ¿por qué anaeróbica? Porque es en ausencia de aire, de oxígeno. Estas bacterias se inhiben con presencia de oxígeno, entonces por eso vamos a hacer cerrada. Y se liberan metano, dióxido de carbono, que les decía que son de efecto invernadero, pero con un buen uso son energías renovables y biofertilizantes. Ahora, ¿cómo funciona? Les decía, es un consorcio de bacterias que se inhiben por el oxígeno y biodegradan la materia orgánica, generan el biogás y el biocarbono. Aquí les presento algunos de los gases, entre otros, pero estos son los más importantes que se generan en el biodigestor. Metano, dióxido de carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y sulfuro de hidrógeno. Aquí está una pequeña explicación de lo que es un biodigestor. No se ve el apuntador, pero la primera tubería es para la entrada de los residuos orgánicos. Adentro pues se genera, nosotros no le tenemos que aplicar ningún consorcio, porque esas bacterias y hongos benéficos ya vienen en nuestros residuos orgánicos. ¿Qué podemos poner? Ahorita más adelante vamos a ver, pero aquí dice, muchas veces se hace casi siempre de puro estiércol, pero también podemos integrar otras cosas. Puede ser la relación de 1 a 2 de estiércol con agua, o sea, se tiene que diluir el estiércol con el agua para que entre al biodigestor. Hay un filtro en donde ya después de que se genere el gas, va a salir a las estufas o a las calderas donde van a utilizar el biogás, y vamos a tener otra tubería en donde es la válvula de extracción de bioabono, que esa ya puede ir directamente a fertirriegos o a aplicaciones foliares. Y pues hay un tapón de extracción de lodos, porque sabemos que va a quedar un residuo que ya no lo vamos a utilizar como fertilizante. Bueno, aquí no sé si alcanzan a leer, si no se los voy a leer. 1 metro cúbico de biogás totalmente combustionado es suficiente para generar 2.5 kilowatts por hora de electricidad. Genera 6 horas de luz, equivalente a un bombillo de 60 watts. Poner a funcionar un refrigerador de 1 metro cúbico con capacidad durante 1 hora, y hace funcionar una incubadora de 1 metro cúbico de capacidad durante 30 minutos. O sea, es bastante eficaz el biogás que se genera en el biodigestor. ¿Qué pueden ser utilizados?
Aquí en esta tablita vemos los residuos orgánicos que podemos utilizar, de origen animal, estiércol, orina, guano, residuos de mataderos, sangre, diferentes malezas, las heces. Muchas veces también se ponen biodigestores de residuos orgánicos humanos, o sea, estiércol humano, orina humana, en las que no sé si han escuchado de los baños secos. Los baños secos, hay una tubería hacia la orina y una tubería hacia el estiércol, iba a decir, las heces fecales. Y la que más se genera pues es la orina, que tiene mucho amoníaco y nos ayuda a generar estos gases. Esta tablita que les presento aquí viene más o menos explicado cuáles son los residuos orgánicos y qué les puede aportar cada uno. Carbono, nitrógeno, óxido de potasio, óxido de calcio, óxido de magnesio, óxido de fósforo. Esos son los rangos que les puede aportar, digamos, cuando lo van a utilizar para biofertilizantes. Esos serían los nutrientes que le aportaría a nuestras plantas. Ahora, hay diferentes tipos de biodigestores. Hay el que se llama continuo, que se cierra completamente el contenedor y solo permite una sola carga. Esta sola carga, hasta que el proceso finalice, es como vamos a poder sacar el biogás y el biofertilizante. El siguiente es semicontinuo, admiten una carga diaria. Esas son generalmente pues para caseras que son pequeñas respecto al contenido total y permiten que saque biogás y permiten que saque fertilizante constantemente. Y la mezcla continua, se añade regularmente o diariamente el material reciente con la mezcla total. Estos son los tipos de biodigestores. Casi siempre se utilizan, pues por ejemplo, para ranchos grandes con geomembranas que aguanten, ya sabemos que los gases son bastante fuertes y pueden llegar a romper nuestras estructuras. Puede hacerse como una cierta tipo bomba y explotar nuestra infraestructura. Entonces estas son de geomembrana que se ponen en el suelo a más o menos 1 metro de profundidad. Estas son las caseras, que puede ser la discontinua. Estas son ya pues más industriales. Si ven ahí, pues ya son de ranchos o de empresas que generan demasiados residuos y pues los ocupan, incluso para ellos mismos generar su electricidad y su material que ocupan. Aquí hay otro esquemita en donde pueden darse un poco más la idea de cómo se genera el biogás en el biodigestor. ¿Sí? Ahora, ¿qué es este esquema? Es el biodigestor, excretas de animales, depósitos orgánicos industriales y depósitos agrícolas como desechos de malezas, residuos de cosecha, etcétera. ¿Y qué nos da? El biogás nos genera electricidad, vapor, calor, iluminación. Y pues también generamos el abono orgánico. Les voy a presentar un poco cómo se genera cómo se elabora. La primera pues es, como les decía, de material de geomembrana, puede ser enterrado en el suelo a 1 metro de profundidad. Este es de un rancho de puercos que solo utilizan el estiércol del puerco
Ahí está, para que lo vean, se pone una tubería que va a sacar el bioabono o el líquido, lo va a sacar en este tambo. Posteriormente, si alcanzan a ver, están dos mangueritas. Esas mangueritas son las que van a llevar el gas que se genere de ese proceso. Ahí están los puerquitos, y en los ranchos ustedes saben que si son de piso de cemento, se lavan constantemente, y ese lavado se les puso un camino, se les hizo un camino para que se pudiera dirigir ya directamente al biodigestor. Ahí está el camino donde se va dirigiendo el estiércol ya diluido con agua. Llega a un estanque, en donde el estanque está, se diluye un poco más de agua. Les decía en la presentación hace ratito que es una de estiércol por 2 de agua, o una de estiércol por 4 de agua, es decir, 1 kilo de estiércol por 2 litros de agua. ¿Sí? Ahí está, ya llega el biodigestor, hace el proceso, se coloca la tubería, y esta es la tubería que va donde se va dirigiendo el gas que se genera. Posteriormente aquí le pusieron pues ahí si ven, ahí está la manguerita que va desde afuera, y ya generan el calor. En la siguiente es un biodigestor más casero, que lo pueden utilizar con tambos de estos de plástico, que son con tapas herméticas, porque recordemos, si entra un poco de oxígeno, las bacterias ya no van a hacer su proceso. ¿Por qué? Porque son anaeróbicas, en ausencia de oxígeno. Entonces, primero ahí está el taladro haciendo un orificio en donde vamos a tener la llave para la salida del gas. El siguiente es, en la tapa más grande, pues se le va a hacer una perforación del tamaño de nuestro tubo de PVC, que es el que vamos a utilizar para meter el producto. Si ven aquí lo están mostrando por fuera cómo va a quedar por dentro. Así va a quedar, pero por dentro. Se tienen que sellar muy bien las salidas. Aquí se le puso, como es, digamos, es rústico, es casero, se le puso una entrada para los residuos. Esta entrada, cuando se hayan puesto tanto el agua como los residuos orgánicos, hay que taparla para que no haya presencia de oxígeno. Y se le pone una llave por debajo, que es donde vamos a sacar los bioinsumos, biofertilizante, que vamos a utilizar para las plantas. Y la llave, como les decía, con la tubería para poder abrir y generar el biogás. Ahí está la dilución. Primero se tienen que diluir los residuos orgánicos. Aquí en este caso casi se tendrían que poner muy molidos. Si utilizan, por ejemplo, los residuos de cocina, se tendrían que poner muy molidos para que no haya obstrucciones. Y pues ahí el gas se puede generar, en un casero se puede generar a partir del segundo día de fermentación y a los 2 meses pues ya tenemos mucha generación de este gas. Bueno, hasta ahí del biodigestor. La siguiente sería la elaboración de composta. Aunque se podría decir que es bastante fácil, tiene sus procesos que hay que entenderlos para la elaboración de esta. ¿Qué es la composta? Es la degradación de materia mediante la oxidación y acción de diversos organismos. ¿Qué es lo que necesitamos para que haya degradación, para que haya fermentación, para que haya todos esos procesos?
microorganismos. ¿Y cómo los vamos? Bueno, ¿qué son? ¿Qué nos va a dar la composta? ¿Para qué la vamos a usar? ¿Alguien sabe? ¿Para qué sirve la composta? Ajá, es materia orgánica. Pues cuando son aplicados al suelo, aportan, bueno, retienen humedad. En suelos cuando están muy secos, si les aplicamos composta, nos va a generar un poco más de humedad y va a hacer que los riegos pues los pongamos más, los retrasemos, ¿no? O no gastemos tanta agua. Aportan pequeñas cantidades de nutrientes. No crean que si ustedes aportan composta ya la fertilización está completa, no, son aportes, pequeños aportes de nutrientes. Mejora las propiedades físicas del suelo, nos neutraliza el pH también en el suelo, la textura, la materia orgánica. Y como les decía, los gases que se van a liberar adentro de la composta, no van a subir al ambiente, al cielo, y por lo tanto vamos a reducir los gases de efecto invernadero. También cuando nosotros ponemos composta, las temperaturas que se generan en la composta nos permite que las semillas de malezas disminuyan la capacidad germinativa, entonces también nos ayuda pues a la eliminación de malezas. Este es el proceso o la dinámica de degradación. Es un proceso, a diferencia del biodigestor que actuaba en ausencia de oxígeno, la composta tiene que haber oxígeno para que las bacterias que se generan ahí y que hacen la degradación trabajen. Entonces, aquí en este triangulito dice que metemos microorganismos, las fuentes de carbono y nitrógeno, que serían todos los residuos orgánicos que nosotros vamos a integrar. Aquí necesitamos agua y necesitamos oxígeno. ¿Y qué vamos a sacar? Dióxido de carbono, agua y calor. Y pues gracias a estos que tenemos aquí, dióxido de carbono, agua y calor, generamos un bioabono también. Elaboración. ¿Cómo vamos a hacerlo? En un composteador que tenga un sistema de ventilación, que tenga también un sistema de cierre, que tenga una facilidad de abrirlo y de su manejo, y que nos permita la entrada de aire, microorganismos. ¿Qué materiales podemos introducir? Aquí en esta tabla viene de rápida descomposición. ¿Qué sería? Serían las hojas frescas de rápida descomposición, y pues pueden ser también los restos de césped o de malezas. Estas son de rápida descomposición. De lenta descomposición, ¿qué productos podríamos utilizar? La fruta y verdura que generamos en casa, paja y algunos estiércoles como de caballo, burro y vaca. Descomposición muy lenta, la hojarasca, las cáscaras de huevo, plumas, huesos o semillas de algunos frutos. Esos serían de lenta descomposición. Que sí se pueden aportar, sí se pueden aportar. Ahora, hay una dinámica de degradación en el proceso de la composta. Lleva 4 procesos. Se las voy a explicar, espero que me entiendan. La fase mesófila es la fase cuando nosotros ponemos nuestra composta y se genera un alcance a 40 grados centígrados más o menos de humedad.
Aquí es cuando las bacterias mesófilas empiezan a trabajar. Se utilizan fuentes de nitrógeno y carbono sencillas para poder generarla. Hace descomposición de azúcares y el pH baja de 4 a 4.5, y esta fase más o menos dura de 2 a 8 días. Después de esos 8 días vamos a tener la siguiente fase, la fase termófila o de higienización. Esa fase llega a alcanzar desde 40 grados centígrados hasta 70 grados centígrados. Es cuando nosotros, no sé si alguien que haya hecho compostas y que meten un machete y lo sacan y está muy caliente, que a veces no se aguanta ni la temperatura en la mano. Eso es la generación de calor, la generan las bacterias. El trabajo de los microorganismos genera el calor. Ya aquí se generan, la degradación se toma de fuentes de carbono nitrógeno más complejas, como la celulosa, que sería que tengan celulosa, por ejemplo el acerrín. Aquí destruye los contaminantes de origen fecal, como por ejemplo las Escherichia coli, que nos podrían dañar como tal a nosotros. Si una composta no llega a esta fase, la degradación no se realiza, y si nosotros aplicamos una composta que no llegó a estas temperaturas, podríamos hacer más bien una contaminación a nuestra planta. Aquí el pH se aumenta de 8 hasta 9, o sea, es decir, queda muy alcalino, y también sería, si la aplicamos nosotros decimos ya está bien la composta y la ponemos en esa fase a nuestras plantas, pues nos va a aumentar los pHs, en vez de neutralizárnoslos, nos los va a aumentar. Luego sigue la fase de enfriamiento, que es como la fase mesófila 2, se podría decir. La fase de toma fuentes de nitrógeno y carbono que ya están casi agotadas y la sigue degradando. La temperatura empieza a descender de 70 a otra vez a 40 grados más o menos, y continúa la degradación de algunos polímeros, y el pH está ligeramente alcalino, puede ser entre 7 y 8. Fase de maduración, que es donde ya nuestra composta está casi lista para nosotros ocuparla como biofertilizante, bioabono, mejorador de suelos. En esta ya se generan los ácidos fúlvicos y los ácidos húmicos, y el pH entonces sí se neutraliza, puede estar desde 5 hasta 7, que es un pH neutro. Aquí está más explicada con una gráfica las temperaturas, y si ven abajo dice aspecto, cómo se ve ya. Ustedes cuando toman una composta que ya está bien composteada, ¿cuál es el aspecto de esa composta? Exacto. No está negra, no está como tal fresca, huele a tierrita mojada. No huele feo, incluso algunas veces llega a oler un poco hasta dulce. Esa sería ya una. ¿Cuánto tiempo más o menos tiene la duración de una buena elaboración de composta? Pues puede ser de 3 a 6 meses. Depende también el clima donde las vamos a colocar, porque entre más frío esté el ambiente, pues también más van a tardar las bacterias para empezar a hacer la degradación. Y si ven aquí igual la línea azul es el pH, que va bajando y después va subiendo y después se neutraliza dependiendo de la fase. ¿Qué parámetros nosotros debemos de considerar en el compostaje? Primero sería la temperatura.
El calor, les decía, el calor generado a través de la respiración de los microorganismos es el que genera la temperatura. Cuando se generan temperaturas mayores a 70 grados, los nutrientes que están que podría aportarnos la composta se mineralizan y se pierden. Entonces por eso debemos de tener pues un poco controladas las temperaturas, y debe de durar un mínimo de 3 días a 55 grados centígrados para que se empiece a generar la degradación, para que empiecen a trabajar los microorganismos. ¿Cómo podemos medir la temperatura si es que no tenemos aparatos que nos midan exactamente? Les decía hace rato, con un machete lo metemos en la pila, si sale y nosotros aguantamos la temperatura del machete, es porque tiene una buena temperatura, pero si está caliente, demasiado caliente, y no la aguantamos, entonces tiene pues más arriba de 70 grados y tendríamos que empezar a bajarla. ¿Cómo creen ustedes que podemos bajar la temperatura? ¿Con agua o volteando nuestra pila? El siguiente parámetro sería la humedad. Esta humedad los microorganismos necesitan humedad para hacer sus funciones metabólicas. En ausencia de humedad, los organismos no van a trabajar o van a trabajar muy lentamente. La humedad óptima va entre 45 a 60% de esta humedad. ¿Cómo vamos a medir si tampoco tenemos aparatos tecnificados? Podemos hacer la medición del puño. Tomamos un poco de la pila, hacemos una pelotita y apretamos un poco. Si escurre es porque tiene exceso de humedad, que nos va a provocar también pudriciones. Y si el material a la hora de hacerse la pelota no se forma la pelota y se me desmorona, es porque está excesivamente seco y necesitamos aplicar humedad. ¿Cómo podemos, aparte de aumentar riego, para generar un poco más de humedad? Por ejemplo, aquí dice, cuando hay mucha humedad, podemos aplicar material seco, como puede ser paja, puede ser acerrín, puede ser diferentes materiales, no necesariamente con los riegos o con zanjeo, a lo mejor. Poca humedad, pues sí podemos poner agua o residuos frescos. ¿Qué residuos tendrían bastante humedad? Todos los residuos que están generados a partir de cocina. Todos los que están frescos tienen bastante humedad y van a irse secando ahí, y pues esa humedad va a ir cayendo en nuestra pila de composta. La siguiente es la aireación. Este proceso, les decía, es aeróbico en vez del biodigestor. Es en presencia de oxígeno. Entonces, si nosotros no tenemos oxígeno, va a empezar a haber problemas de pudriciones. Los organismos o microorganismos que trabajan en la composta trabajan a partir del oxígeno, entonces no va a haber proceso de degradación si no tienen aireación, si no hay oxígeno. De 5 a 10% de oxígeno, y cuando hay más temperatura, obviamente vamos a necesitar mayor necesidad de oxígeno. ¿Cómo podemos generar el oxígeno? Con volteos. Con volteos. Hay ya medidores tecnificados para el agua. Sí hay para composta, sin embargo, podemos checar cuando nuestra pila ya está excesivamente, hay pudriciones, es porque hay deficiencia de oxígeno, o se les pone también, ¿cómo se llaman? Tubos de PVC a la pila para que haya entrada de oxígeno pues más adentro, como un soplador.
Ahora, la relación carbono-nitrógeno. Aquí está un poco, pues a lo mejor nos complicaríamos un poco qué materiales tienen la relación carbono-nitrógeno que necesitamos, porque la relación, la mejor relación es 30:1, 30 moléculas de carbono por 1 de oxígeno. La explicación de esta relación es porque las moléculas microbianas tienen 10 moléculas de carbono por 1 de oxígeno, de nitrógeno. Entonces, cuando nosotros aplicamos, el carbono no está disponible, no todo el carbono que aplicamos lo toma la célula microbiana. Entonces, por eso necesitamos colocar más carbono del que necesita la célula para que ella pueda tomar el porcentaje. Por ejemplo, es más o menos toma el 30% de lo que se le aplique, el 30% es el que entra a la célula microbiana. ¿Para qué necesita esta relación carbono-nitrógeno? Porque sin ellas no inicia el proceso de degradación, no inicia el proceso no hace su metabolismo y no se reproduce. Entonces no tendríamos microorganismos y por lo tanto no se haría una degradación de nuestro material. ¿Cuáles son las fuentes de carbono que podríamos utilizar? Acerrín, hojarasca, cascarilla de arroz, paja, casi todo lo que está más seco es lo que tiene más carbono. ¿Y cuáles son los que tienen más nitrógeno? Que son los componentes de proteínas y son los que es el responsable en la reproducción de estos microorganismos. Pues los estiércoles traen mucho residuo de nitrógeno, los residuos crudos de cocina, todas las cosas frescas, las cosas verdes traen cantidades de nitrógeno. Aquí en esta les presento una tablita en donde pueden ver cuáles son los materiales que tienen alta relación carbono-nitrógeno, baja relación y la óptima. No quiere decir que no los pueden aplicar todos, sino que tendrían que variar entre la relación, entre diferentes productos para que la relación estuviera óptima, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una paja que está seca tiene 300:1 de relación carbono-nitrógeno, pero esa misma paja cuando está verde puede tener de 20:1, 20 moléculas de carbono, 1% de nitrógeno. Entonces ahí ustedes más o menos van a checar y tienen que mediar entre los productos que van a aplicar. El siguiente pues es el pH. El pH afecta la disponibilidad de nutrientes. Si está muy ácido o muy alcalino, afecta la disponibilidad. Los valores que necesitamos pues para que nuestra composta nos aporte nutrientes serían pues en los que están en la neutralidad, que están, aquí está la escala de pH, que va la neutralidad de 5.5 hasta casi 7.5. Y ahí sí hay medidores tanto de pH, que miden dureza, que miden, sí los pueden, o hay tiritas sensibles al pH y que los pueden checar. ¿Cuáles son los sistemas de compostaje? El cerrado, que es por ejemplo un casero, que lo pueden tener pues en casa de los residuos que salen de la cocina, que los pueden hacer pues en un tambo, los pueden hacer incluso en hieleras, en cajones, como les decía. Aquí lo difícil es a lo mejor la aireación, pero si se dan cuenta, no sé si alcanzan a ver
tambo que tiene orificios y tiene tubitos. Esos tubitos son los que nos ayudan a la aireación. Pero ahí pues se complicaría un poco el volteo. Hay ya industriales que podemos comprar, decir comerciales. Ahí tiene ya una manivela para hacer el volteo. Y los sistemas abiertos que son en pilas, que son pues los más comunes. Ahí está lo que les decía de los tubos de PVC que se ponen hacia adentro para cuando nosotros tenemos mucha humedad o poco oxígeno, se ponen para pues poder airear por dentro. Y en esta otra, si ven, también tiene una tubería en donde ahí nos van colectando los lixiviados que se van saliendo de las pilas. Esos lixiviados son los humus o los ácidos fúlvicos que sacamos también de estas compostas, que también nos contienen nutrientes y podemos aplicar como fertilizante. Lombricomposta. Aunque pareciera algo parecido o lo mismo, es lo mismo y nada más se le aplican, lo único que más tiene son lombrices, es un proceso similar, sí. Sin embargo, aquí el que hace el trabajo es la lombriz. En la composta nosotros tenemos que hacer el proceso de volteo o de aireación, y tenemos que checar las humedades. En este proceso de lombricomposta, la aireación la hace la misma lombriz. Como está abajo, al alimentarse, pues va caminando y ella misma hace el proceso de aireación. Sí hay que tener cuidado con las humedades, pues para poder, ellas ocupan un porcentaje que también hay que cuidar. A ellas se les atribuye el 20% de lo que del total de la materia que se saca, lo procesan ellas. Tiene menores costos de producción, aunque a lo mejor al principio compramos el pie de cría, esas lombrices se nos van a reproducir y vamos a tener ya mayor porcentaje de población. No se pierden procesos de los nutrientes, no se pierden los nutrientes durante el proceso, ya que ellas lo transforman y vuelven disponibles estos nutrientes hacia las plantas. Y aquí podemos sacar tres productos, que sería el abono sólido, el abono líquido y pues un pie de cría. Hay diferentes tipos de lombrices que se utilizan, pero la que más se utiliza es la lombriz roja californiana. Esto es porque es la que mejor calidad tiene, la que mejor degrada, la que mejor resistencia tiene a las inclemencias. Tiene un color rojo, mide más o menos de 8 a 10 centímetros, resistente a condiciones adversas, consumen su propio peso diario, altas concentraciones de materia orgánica, excreta más o menos un 60% de lo consumido, o sea que es bastante porcentaje el que va a sacar. Respiran a través de la piel, tienen una capacidad reproductiva bastante alta, más o menos en unos 45 a 60 días nosotros vamos a tener el doble de población de la que teníamos hace un mes y medio. Y tiene una duración de 10 años de vida, entonces es bastante eficaz. ¿Cuál es el proceso de lombricomposta? Bueno, nosotros tenemos aquí necesitamos hacerle un precompostaje a nuestra lombriz. Aunque ella es eficaz y podría degradar incluso hasta carne, nosotros tenemos que hacerle pues un proceso de compostaje para que a ella no le cueste tanto trabajo. Después pondríamos, aquí es un lombricomposteo casero, se podría decir.
tendríamos que poner primero pues una cama, un lecho, una primera cama de estiércol fresco y más o menos unos 5 días de precompostaje, ponerle la paja o pasto y hacer una revoltura y después poner el material precomposteado. Entonces nosotros aplicamos el material, lo dispersamos y solo vamos a estar pues midiendo a lo mejor cada semana las humedades y la humedad y la temperatura. ¿Y qué podemos extraer de la lombricomposta? El primero pues es el humus del lombriz, que es sólido. Después el humus de lombriz, que es líquido, y pues el pie de cría. Aquí están unos sistemas de producción que son caseros. Unos se pueden hacer con cajas de madera. Aquí está otro donde pueden ver, ahí está dividido, aunque es pequeño y es casero, está dividido en las partes que se necesita: el precompostaje, el lecho, y después se pasa a otra zona donde va a ser la extracción. Y el otro que es pues ya más tecnificado en camas. Aquí sí necesitamos que estén la composta. ¿Dónde la podemos hacer? En suelo abierto, digamos en tierra, pero aquí perderíamos esas lombrices si nosotros la ponemos en tierra normal. Entonces tendría que ser un sistema de camas con madera o con cemento, o como esta, que son plásticos. Y aquí pues tengo las dosis y los métodos de aplicación. Los sólidos pues van a diferentes cultivos de 1 a 3 toneladas por hectárea por año. En jardinería pues pueden poner de 10 a 30 gramos por planta, y en frutales de 2 a 3 kilogramos por árbol cada 3 o 6 meses, dependiendo de la cantidad de fertilizante que ustedes requieran. Y el líquido, que esta se puede aplicar en cualquier etapa de desarrollo, sin embargo se enfatiza más en las épocas de floración, antes de la floración, en floración y en el llenado de fruto. Y esto lo pueden hacer en manera en drench, que es la mochila o la pistola sin boquilla, directamente a la raíz, 10% cada 3 meses, es decir, de 200 litros, el 10% de producto de humus de lombriz le voy a aplicar a 200 litros. ¿Cuánto sería 10% de 200? 20 litros en un tambo de 200 litros. Y de manera foliar, el 5% cada 15 días, enfatizando en estas etapas de desarrollo. 5% serían 10 litros en un tambo de 200 litros. ¿Sí? Y bueno, pues por mi parte esa sería la ponencia que yo les iba a traer, y me despido con una frase: si el plan no funciona, que son todos los agroquímicos, cambia el plan aplicando compostas, pero no cambies la meta de tener una plantación sana e inocua para nosotros y nuestras siguientes generaciones. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para nuestra ponente. En este momento se abren preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta para acercarnos y que se la pueda hacer a la ponente. Buenos días. ¿Cuántas veces se puede o es conveniente recircular el exhibido líquido a la cama de la lombricomposta?
Es en el biodigestor, no entendí la pregunta, a ver. Del lixiviado líquido de la lombricomposta, Ah, ok. ¿cuántas veces se puede regresar o recircular a la cama de la composta para Ah, ok. enriquecer? Cuando nosotros tenemos la fase mesófila, que es la primera, que es cuando la temperatura aumenta hasta 40 grados, se debe de estar recirculando. Cuando la fase entra en la fase termófila, Pero en lombricomposta. ah, ok, en lombricomposta. Sí, sí, sí. La pueden reciclar las veces que ustedes necesiten, hasta que más o menos el proceso lleva unos 2 meses de lombricomposteo. Cuando ustedes ya tienen 2 meses de lombricomposteo, la composta ya está disponible para ponerla en la planta. Entonces en ese momento ustedes ya pueden tomarla para usarla como biofertilizante. En esa no hay problema. Le decía, en la otra, en la composta, ahí sí hay, cuando las temperaturas suben a 70 grados, no deben de reciclar el agua. Esa sí la deben de eliminar, porque ahí van todos los organismos o microorganismos que son malos, van en los residuos de agua. Entonces ahí esa no se debe de aplicar, solo en la fase mesófila y en la fase de enfriamiento. En la fase termófila deben de evitar el reciclado de agua. Gracias. Perfecto, tenemos una pregunta al fondo. Sí, bueno, una pregunta, mira, cuando vas a hacer, por ejemplo, el cálculo de relación carbono-nitrógeno para hacer una composta, ¿utilizas alguna fórmula matemática para poder sacar esa relación que es 30:1? ¿O cómo sabes que tú tienes una relación así en base a tus tablas que nos presentaste de las pajas y los estiércoles y todo? ¿Qué fórmula utilizas tú? No hay una fórmula como tal, simplemente hay tablas en donde ya vienen especificados los materiales, cuánta relación carbono-nitrógeno. Entonces uno debe de verificar nada más qué cantidades de carbono estoy poniendo dependiendo de mis tablas. Solo hay tablas, no hay una… No, lo que pasa es que yo utilicé una fórmula que sacó el INIFAP, en donde ok. viene ahí estadística en Excel, y tú vas poniendo nada más esas tablitas. Las Tú relaciones. pones tanto tiene 1 kilo de paja con una relación tal, cuántos kilos de hojarasca le debo de poner, cuántos kilos de estiércol, y en base a esas tablas que tú mencionas, ya haces esa fórmula te saca 30:1, 33:1, 40:1, y vas bajando los kilos y llegas al 30:1, pero pensé que tú utilizabas una fórmula en específico. No desconocía esa que sacó el INIFAP, pero muchas gracias. Ah, ok. Perfecto. ¿Tenemos por alguna otra? ¿Está levantando la mano de aquel lado? ¿Les puedes apoyar, Armando? Tenemos otra pregunta. Si nos pueden poner de pie para que… perfecto. Buenos días. A mí no me queda claro cómo los microorganismos cuando hace la composta alcanzan temperaturas muy altas, la composta. Entonces, ¿cómo sobreviven los buenos y se mueren los malos con altas temperaturas? Bueno, esa sería una pregunta. Y la otra, en cuanto al lixiviado de lombriz vía foliar, ¿las moléculas son pequeñas como para que puedan ser absorbidas? Ok, de la primera, la mayoría de microorganismos que son benéficos, que hacen las degradaciones hasta 70 grados, es la cantidad que soportan para hacer el proceso. Si se mueren los malos, los organismos malos, a partir de 55 a 60 grados centígrados empiezan a bajar su reproducción. A 70 grados ya no sobreviven. Arriba de 70 grados ninguno sobrevive, ni los buenos ni los malos. Y la segunda, ¿me la puede repetir, por favor? En cuanto a la lixiviado de lombriz, ¿sí alcanzan las moléculas a entrar para que la planta las absorba? ¿No son muy grandes? El vía foliar. lixiviado. No son… Las moléculas ya están degradadas. Digamos que el cuerpo de la lombriz degrada en el
en su proceso de alimentación. Las degrada y las vuelve al tamaño y a la forma en las que la planta lo requiere. Entonces lo que estamos aplicando, digamos que casi el 40% es el estiércol de la lombriz. Nosotros estamos aplicando ese estiércol. Entonces las moléculas entran perfectamente tanto a la raíz como de manera foliar. Ok, muchas gracias. Perfecto. Tenemos tiempo para una última pregunta. Aquí enfrente, ahí tienes el micrófono. En los biodigestores, ¿cuánto tiempo se tarda el proceso para poder aplicar los bioabonos? Los bioabonos debe de ser entre de 2 meses en adelante. Pueden ya hacer la aplicación del bioabono. Ajá. Y cuando comentabas del biogás, dijiste que a veces explotaban, o sea, después de que se empieza el proceso tenemos que estar abriendo continuo el paso del gas. Depende de los materiales que utilicen. Por ejemplo, si ustedes utilizan un tambo, pero no es de los de plástico duro, puede hacer que el material explote. Si ustedes lo ponen en materiales de metal, el metal va a hacer reacción con los gases que tiene el biodigestor por dentro, entonces ahí puede hacer una bomba. Casi siempre se utilizan los que son de geomembrana, tendrían que ser materiales como un poco flexibles para que aguanten y ese proceso pues sí tiene una bomba de salida. Esas son si nosotros pasan 2 meses y nosotros no abrimos esas llavecitas, pues adentro se va a generar mucho gas y eso va a hacer que explote, pero tendríamos que estar abriendo nuestras llavecitas para sacar ese gas. Perfecto. Vamos a tener un fuerte aplauso a la ingeniera Araceli Libertad Orozco por su ponencia. Agradecemos mucho su presencia y vamos a entregarle un reconocimiento por parte del foro. Muchas gracias. Reiteramos ese fuerte aplauso. Bueno, pues en este momento tenemos 20 minutos disponibles para que ustedes puedan pasar a coffee break, a pasar a la zona de stands. Nos vemos en punto de las 10:30 de la mañana promedio para la inauguración oficial, la inauguración con todas las autoridades aquí estarán presentes. Nos vemos en un momento más por aquí. Que tengan excelente día y gracias por su presencia.